No, ahí lo explico. Ah, ok, ok, listo. Porque Naira me decía que ya estaba viniendo, porque ella rindió un parcial de inglés ahora hasta Ah, las 4 y estaba sí. viniendo en remis volando para rendir eso, así que Ah, bueno. no, no hay problema, no, 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 quédense tranquilos. Ahí vamos a hablar, pero eh, lo que pasa, bueno, tenemos como varias clases atrasadas, es como vamos a tener que hacer como, digan que somos pocos, porque así es más fácil, pero bueno, a ver, vamos por orden. Teníamos pendiente nosotros de la clase, a ver, les comparto pantalla para ubicarme también en el orden de las actividades. Em, Voy a cambiar esto de lugar. Acá. Miren, nosotros tenemos, es más, estaba viendo los trabajos, claro, como después no nos vimos, ha quedado pendiente. Tenemos de la clase 4, ¿sí? Actividades de foro. No están cerradas porque es como que no, estos trabajos, la idea era continuar acá, así que ya hoy vamos a ir cerrando. Por ejemplo, este era uno de los foros, proyecto de TIF, después les hago una hoja de ruta porque van a ser muchas cuestiones, muchos aspectos, y para que no se les pase ninguna. ¿Se acuerdan del foro de proyecto de TIF? ¿Se acuerdan que era el último que había quedado pendiente que tenían que entregar? Bueno, acá hay 4 trabajos entregados. Sí, está bien, 4. Creo que en el grupo, por lo que recuerdo, eran un poquito más, ¿sí? Bueno, En realidad menos, porque ahí Lucas y Naira somos del mismo grupo, nomás que lo entregamos los dos a la vez, ni sabíamos que lo había entregado cada uno. Así que ok. hay tres. No, pero igual había más porque está después Nadia y Gonza. Ah, sí, 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 es verdad. Faltan trabajos ahí. Ahí Ahí el que dice Lucía es conmigo y lo especificó. Sí, no, está está bien. ahí. Pero igual, no, para mí no eran 3 trabajos nada más. Está bien que son pocos. O son Creo 3. que éramos tres grupos, tres o cuatro grupos, porque la consigna era hacer dos o tres, no más cada grupo. Y hemos quedado así. Hemos Ah, quedado listo. poquitos Bueno, y entonces quedaron vamos 3. a armar. Bien, vamos a cerrar eso que lo vamos a hacer hoy, con un seguimiento uy, perdón, van a hacer ustedes sobre ese trabajo. Entonces, por eso, como somos pocos, yo creo que podemos hacer todo. Acá en la clase 5 que teníamos lo del registro de observación, ¿se acuerdan? Esto también, ¿sí? Vamos Sí, a es ir así. viendo, bien, el registro de observación era grupal o individual. 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 Solamente hay 2 trabajos, nada más. Esto es, repito, no lo he cerrado porque como que nos faltó la clase siguiente que teníamos que íbamos a seguir y ahí vamos a cerrar. Pero estos son todas notas que yo tengo que pasar, ¿sí? Eh, Así que a los chicos que no hayan subido, si la tienen, aunque sea le sacan una foto, una captura y lo suben, por favor. Y enseguida vemos Ah, las sí, 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 letras. sí. Sí, nosotros lo tenemos que subir ahora, lo subimos individual cada uno. Bien, y así ya podemos cerrar esos foros. Esa es la clase 5. La clase 6 tenemos experimento, esta 6 y 7 no las hemos visto. Bien, entonces vamos a trabajar sobre esto, sobre la parte de experimento, igual como que acá es donde tienen esta evaluación, me decías, Lucas, ¿está? Bien, Sí, que la otra vez habíamos hablado de que justo caía el Día del Trabajador para nuestra clase, entonces no sabíamos si la íbamos a tener y nos iba a avisar, pero no, bien, no, no estamos esta, miren, les voy a mostrar la clase 7 que no sé si la vieron, que también tienen una Sí, evaluación. hay un trabajo que decía sí, que un se trabajo hacía práctico. en clases. Exacto. Bien, esta, la de la clase 6 que es un formulario de Google, la Sí. pueden desarrollar, son muchísimas preguntas, la pueden desarrollar, o sea, la pueden completar, no tiene tiempo límite, es más como dice, bueno, y dice evaluación parcial, pero Ah, porque ahí abajo decía que teníamos 20 minutos. Por eso sí, preguntábamos. sí, sí, lo sé, lo sé. Pero es una evaluación de control de conceptos más para reforzar, sirve más sobre todo para ustedes, vieron como para probarse uno mismo, a ver qué tan bien
estoy a nivel conceptual, es más para eso, ¿sí? Ah, ok. Obviamente que son todas notas, a ver, pero es una nota más, pero no es un parcial en sí. Es más, la profe le había puesto evaluación de control de conceptos. A ver si lo tengo por acá. Bueno, yo le dije evaluación de control de conceptos, ¿sí? O sea, la evaluación es la que ha hecho la profe. Claro, esto, miren, chicos, esto siempre son propuestas, ¿sí? Metodológicas. Después, yo también soy tutora, bien, ustedes saben, soy contenista en pedagogía, y siempre son propuestas. Después los docentes tienen la posibilidad, hay una cuestión que se llama libertad académica, que el docente además debe, de acuerdo a los criterios propios, saber si eso lo aplica, de qué forma lo puede modificar, ¿me entienden? O adecuar al grupo, ¿bien? Así que no se preocupen, no, digo, por ahí no tomen todo tan literal, por eso les había dicho que, digamos, que eso lo veíamos la semana siguiente. Así que está bueno, háganlo, van a ver que hay muchas preguntas como de más de deducción lógica a partir de lo que se sabe. Digo, hay más preguntas para pensar que en una contestación, así, en una respuesta no directa. Sí, por ahí hay frases o cuestiones más de autores, que eso sí, no es de un autor o de otro. Pero después el resto, piensen, sí, piensen. Es más para pensar. Pero bueno, háganlo y la semana que viene, que no tenemos ningún feriado, ¿cierto? La semana que viene vemos cómo les fue, ¿ok? Vemos cómo les fueron los resultados y repasamos ahí en cuanto a las preguntas. O sea que tienen pendiente, por eso igual repito, les voy a dejar en La hacemos noticias hoy entonces a esa y cuando la corregimos la quieran, semana que viene. Ah, bueno. cuando quieran. Tienen toda la semana para hacerlo. Chicos, miren, un cuestionario de Google, o sea, ustedes saben que un formulario es más. Yo no sé cómo estaba programado, pero por ahí hay formularios que admite otra pregunta más, otras respuestas más, perdón, otra contestación más. Un formulario más de Google que no tiene tiempo. Los formularios de Google no se les puede poner tiempo, no son Ah, ok. tematizados. Calculo que la profe le ha puesto eso 20 minutos como para decir, bueno, miren chicos, ahora lo hacen ya, ¿vieron? Y yo les controlo y le digo, pero no, Ah, la herramienta no tiene un temporizador. Así ahí que va. repasen los conceptos, igual hay muchos conceptos, no incluso de los que hemos visto hasta ahora con esta materia, sino de la materia anterior, ¿no? O sea, es como bastante global. Bien, y después en este que también dice como una nota de parcial, el experimento Milgram, ¿sí? Que si quieren, podemos esto sí verlo ahora y después vemos las producciones que habían hecho ustedes sobre los trabajos. Que esto probablemente ustedes habían tenido la profe Gaby, ¿no? Con el Metodología 1. Bueno, así me dijo la otra comisión que la profe les había hablado ya de este experimento. Así que como que algo puede Sí, lo ser. había mencionado, pero no lo habíamos tenido ahí así textual, digamos. Sí lo había mencionado, hablamos de varios. Bien, miren, en la clase, esa es la actividad. Está desarrollado todo lo que les experimento. Entonces ahí tienen un montón de datos también. Esto también lo tienen para hacer toda la semana, ¿sí? Y lo otro lo vamos a hacer ahora. O sea que tienen de tarea, por así decirlo, para toda la semana la clase 6 que es el cuestionario, y está, el 7 que vendría siendo el 6 es más cuantitativo, no el tipo de evaluación, y esta es más cualitativa, ¿sí? Bueno, fíjense que acá en esta clase tienen desarrollado todos los datos a modo descriptivo sobre el experimento Milgram. Pueden trabajar con esto, ahí vamos a ver un poquito el video para ver de qué se trata, y la idea, ven, tienen todo. Yo recién ahí apreté ese link y me expulsó del aula, vieron que es como que, no sé si a ustedes les ha pasado. Sí, a mí me pasa lo mismo, Bueno. pero pensé que era porque faltaba habilitar o algo, por ahí cuando no los habilitan nos sacan. No, no, no. Eh, Son fallas del sistema. Ah, Bien. Entonces, este es el trabajo, ¿sí? Que lo pueden hacer. Acá la profe les había puesto en grupo, ¿no? Miren, la idea de esto es que lo hagan incluso en los mismos grupos que ya están constituidos. El cuestionario es individual y este es grupal. ¿Bien? Miren, bueno, ahí vamos a ver también acá les vuelvo a poner la descripción y esto es lo que ustedes tienen que desarrollar, ¿no? Autor de la investigación, año de realización, vieron que están en la clase todos esos datos duros, digamos, ¿no? Bien, y bueno, es como identificar estos elementos
en la investigación. Bien. Perdón. Después, bueno, estos sujetos, supuestos, objetivos, hipótesis, tipos de investigación, diseño. Bueno, veamos un poquito el video de qué se trata el experimento Milgram y hablamos un poquito para que tengan una base para poder desarrollar este trabajo. ¿Les parece? Sí, profe. Y bueno, y los otros foros de la clase 4 y 5 los vamos a hacer en... A week after the seminar, Ahí no escuchan el sonido, ¿cierto? Sí, Sí. profe, se escucha. Recién se escuchó algo que habló. No, no, En no, inglés. porque ¿saben qué? No, porque no está marcado para compartir, tengo que marcar sonido y no lo había marcado. Ah, pero se había escuchado. Bueno, ahí va. I arranged to test the limits of their responsiveness to authority. So, a week after the seminar, I arranged to test the limits of their responsiveness to authority. So, a week ago, I arranged for them to take part in what they now think is a piece of unfilmed academic research at a university and nothing to do with the show, supposedly looking into the effects of punishment on learning. And they believe now that this is part of their growth process. In fact, it was a reenactment of a powerful experiment conducted by Stanley Milgram in 1963 to look at how normal people can commit atrocious acts simply because they're following orders. Milgram's parents were Jewish refugees in World War II, and his pioneering work speaks volumes about the nature of responsibility. It's being filmed with covert cameras. Thank you. Lovely. Come in. They're introduced to an actor pretending to be another participant. You didn't come from the same room? No. Yeah, you don't know each other. No. We don't actually know how punishment affects learning. After a brief introduction, our subjects are tricked into thinking they've chosen their role as teachers in the experiment. And if you could just tell me what your positions are? Learner. Learner and teacher. Learner. Our subjects observe the learner being instructed by the scientist, who is just another actor. This electrode is connected to a generator in a second room. We won't be going with the teacher. Okay. Just make sure that we have a good contact with the skin and so it doesn't cause any blistering or burning. Is that comfortable? That's okay, yeah. Yeah, and we just place these straps around your arms just to avoid any excess movement. Those aren't too tight. No, that's okay. No. The teacher will read out some word pairs to you. Blue girl. The learner is told he's going to be asked a series of memory questions by the teacher. He will have to remember word pairs and then correctly remember them when offered multiple choices. If the answer's incorrect, you will receive an electric shock. The teacher is then taken next door and shown the generator, which ranges from 15 volts all the way up to a lethal 450 volts. The domestic electricity supply in the UK is, of course, 240 volts. Your job is to read Our teachers are given the list of questions and told to increase the voltage each time the learner gets a question wrong. They are then given an example of a low voltage shock. and try and estimate in volts the amount of shock you feel you're getting. Okay. Jesus. Oh, shit. Do you know how much that was? Enough. 75. It was actually 45, which is still Oh my God. Teacher, begin. Shoe horn. Steam. The point of this test is to see whether the teachers, our subjects, will call a stop to the experiment or continue to the point where they are administering seemingly lethal electric shocks to the victim simply because the scientist is telling them to. That's correct. The next word is bicycle. The options: tyre, race, helmet, shorts. That's incorrect, so there'll be 120 volts. I don't think I want to do this anymore. If you could continue, please, teacher. There is? No, I don't think I'm going to do anymore. The experiment requires you to continue. Yeah, even so, I don't think I'm going to do anymore. Correct. The captain. According to plan, our accomplice provided many wrong answers.
Each protest was coordinated to a particular shock voltage on the generator, and his responses were played via a CD. That's wrong, 150 volts. The correct answer is Captain Shoe. Cup. That's wrong. 225 volts. Ow! Take it off! I've had enough of this! He's in a lot of pain. Continue, please. But he's not comfortable. We must continue to the end of the experiment. Whether the learner likes it or not, he has to go on until he's learnt the words correctly. Okay. Forest. That's wrong, 240 volts. Are you sure this is not causing any lasting damage? He sounds like he's in a lot of pain. Well, the shocks might be painful, they're not harmful. What does that mean, though? They're not harmful. Sorry, I'm not getting you. When you say that they might be painful but not harmful, They cause no long-term damage. okay, so what does that mean? That it doesn't leave any scars? It causes no damage. That seems very cold and calculated to me. This doesn't seem like a very. Anyway, golden. That's wrong, mate. 300 volts. Ow! That's enough! I refuse to answer anymore! Just let me out! Staple. The options are diet, jar, balcony, and bowl. Him gonna answer. If the learner doesn't answer in a reasonable time, say 4 to 5 seconds, then you have to treat the answer as wrong and follow that procedure. Did you hear that, learner? Just any response, mate. Come on. Wild guess. Please continue. 345 volts. If you're still with me, I'm sorry. I can't do this, honestly. Can we stop this experiment? Because I can't do this. If you don't continue, we'll have to discontinue the experiment. Yeah, okay, fine. That's fine. I'm not going to do this. Incorrect. 405 volts. Sorry, I don't. Does someone want to check on him or something? It's just he's not making any noise now, and he was before. And well, I'm quite happy to go on, but I'm just a bit worried about. If you would continue. Yeah, I'm just a bit worried because he was like he was like complaining before about the. But no harm will come to him. But he's not making any noise now. It's essential that we continue with the experiment. Balcony. Incorrect. 450 volts. You promise he's not. It won't. Please continue with the procedure. You said it hurts, but it's because it's like it says they're dangerous in a shot. We'll be all right. Yeah. Please continue. Okay, I think we'll discontinue the experiment there. All of the subjects were told the true nature of the experiment was to see how they would respond to authority, and that it would eventually form part of this show. He is okay. I can tell you, yeah, he's absolutely fine. You actually weren't administering electric shocks to him at all.
He is. Wind, bird. In the original Milgram experiment, psychologists were asked to predict how many people would continue to the point that they were administering the highest shock on the board. Their prediction was 0.1%. They were wrong. The results of our experiment were almost identical to the original. Over 50% of participants continued up to 450 volts. The majority of people will administer lethal electric shocks just because a guy in a white coat is telling them to. 450 volts. 450 volts. 450 volts. 450. So a week after the seminar, Bien. ¿Están ahí? No los puedo ver. A ver, voy a dejar de compartir. Sí, acá estamos, profe. Sí, Ya voy que a estamos. es- así los puedo ver. Lo voy a compartir normal, digamos. Bien. Bueno, vamos a tratar de identificar, ¿no? ¿Lo conocían el experimento? Es súper famoso. ¿Lo conocían? ¿No? ¿Nunca habían escuchado? No, hasta el año pasado que nos habló la profe. ¿Qué les pareció? Primero. Yo estaba pensando mientras terminaba de ver que aclaran que al final al participante le dicen que no le hizo nada al otro. Sí. No sé si pensaron o evaluaron los psicólogos estos Sí. la parte de que le toca como maestro, cómo los podría llegar a haber afectado en la psiquis también a ellos, esa parte de darse cuenta de que habían hecho algo, no sé si mal ni bien, pero que habían sido habían sido manipulados, por así decirlo. No sé si esa parte está contemplada Tú sabes dentro de lo que... que yo pensé lo mismo. Yo pensé lo mismo porque, claro, porque ves a la gente sufrir, digamos, ¿no? En ese sometimiento de que tenés que hacer esto, ¿no? Y el querer, el deber y el no querer, no, eso. Yo pensé lo mismo, me parece que. Pero no, claro, la investigación no. No está contemplado eso. No sé si ustedes se acuerdan iniciales experimentos en psicología de los cuales se nutre después la educación, que por eso tenemos la educación tradicional conductista, no sé si se acuerdan, de Pavlov, de Watson, Skinner, cómo investigaban con animales, porque no se investigaba con personas porque era inmoral e ilegal, entonces investigaban con animales para esto, para manipular la conducta, ¿no? Para conducir, decir, bueno, esto, ¿se acuerdan de estímulo, respuesta y reforzamiento de la conducta, ¿no? Tras del premio y el castigo. Y, y bueno, y la verdad es que creo que la psicología, esto es mi ver, obvio, esto me hago cargo yo, creo que la psicología desde sus inicios eh, ha tenido como unas formas de investigación como poco, a mi criterio, como poco respetuosas hacia las personas, ¿no? Como, bueno, pero la ciencia tiene ya fama desde eso, vieron eh, digamos, por eso hay una ética de la investigación, hay una moral de la investigación que creo que es claro y es clave. Hoy en día hay otras concepciones, pero antes como que, ¿no? Con el fin de esto de la ciencia, con el título decir, de la generación del nuevo conocimiento para el bien de la humanidad, me parece que se han hecho cosas como bastante aberrantes, pero bueno. Pero sí, eso es otra cosa, Lucía, que acá no es contemplado pero te digo, es habitual, digamos, ¿no? No, no es algo No raro. sé cuál es el investigador que era famoso también el caso, uno de los que nombraste, pero no es Skinner, de que hizo el experimento con su propio hijo y un mono que decía que nosotros como seres humanos, que éramos raza superior, bla, 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 la inteligencia, que era nato nuestro, que no copiábamos, sino que se transmitía solamente por la especie, y crió al hijo con un mono, esperando que el mono se adaptara a la conducta del hijo y fue al revés. Ah, mira, no, lo desconozco totalmente. ¿De un Ah, es psicólogo también? bastante conocido, sí, ¿Un ese lo he psicólogo? escuchado. Era ¿Cuál Elon, era? creo. ¿Cuál? Elon, algo así. Era un... Elon. Ah, no sé, no me suena. No escuché, Después lo perdón. vamos a Es buscar un- y se lo pasamos. Dale, Estaba bueno, esperaba un resultado, o sea, daba como obvio y le claro. salió totalmente al revés, como lo que pasó acá, que esperaban que fuera un 1% y terminó siendo el 50%. Sí, Muchísimo. sí, más del 50%, sí, sí, sí.
Sí, sí. Bueno, este video es una investigación porque por ahí hay investigaciones o experimentos o estudios tan como que impactan tan fuertemente a nivel social que se replican muchas veces, ¿no? Y después a lo largo del tiempo, porque siempre, o cuando alguien saca teorías muy disruptivas, ¿no? Como Piaget, después por otros grupos de investigadores investigan un montón o replican esos estudios, esos experimentos para en realidad como para demostrar que no, no es real. Bien, entonces, bueno, entonces como que, digamos, es común. Y este video demuestra eso, ¿no? Que replica una investigación del 1960, que eso lo tienen en la clase. Digo, ese no es ahí están, que hay muchísimos videos de este experimento y está el video original, ¿no? Em, y, es más, ahí dice que los resultados son prácticamente iguales, pero yo creo que antes de haber sido mayor todavía, porque se ve el lenguaje, vieron acá que muestran que los investigados como que dicen, empiezan a cuestionar, ¿no? A preguntar. Yo lo que vi del video, digamos, del experimento original, la gente no cuestionaba así tanto, pero bueno. No, bueno, les aclaro eso, que es un... Así que acá si quieren, no sé, pueden poner los dos, el que le puso la profe del video, si quieren lo que es el año, o el original. Da igual, miren chicos, el objetivo de este ejercicio es un ejercicio, como todo, de poder identificar, es un ejercicio de pensar, ¿no? Y de poder vincular la teoría con la práctica, es eso nada más, bien. Así que si quieren poner de la investigación original o de esta, me da igual. Les digo porque me han preguntado en otras comisiones. Bien, ¿cuál creen? A ver, vamos acá, a los datos más blandos que hay que sacar por deducción. La motivación. ¿Cuál creen que es la motivación que hay detrás de esta investigación? La motivación es hasta qué punto llega la obediencia con respecto a la autoridad, dejando de lado la moral individual de cada uno. Pero eso, me suena más, está bien, pero pasa que acá todos los elementos que vamos a ver es como que las diferencias son finitas, digamos, ¿no? Son bastante cercanas. Pero eso me suena más, Gonza, como al objetivo de investigación o la finalidad, ¿puede ser? Propósito. Claro, lo que estás diciendo puede ser o no. Sí, sí, la relacioné por ahí a la pregunta, por eso. Ponele, motivaciones, ¿quién te motiva? Ponele que vos fueras ¿no? Bueno, con tu proyecto. ¿Qué es lo que a vos te moviliza para investigar sobre esto? Eso sería la motivación. No la idea de investigación, sino ¿qué- ¿por qué te interesa investigar esto? A eso se refiere. Puede ser que una de las que sea que te motive es curiosidad, porque si no vienen de algún tema en particular que lo hayan visto, bueno, hablaba algo del holocausto, decía, de cómo Bien. seguían normas y todo sin, creo que venía por ahí. Miren, eso lo tienen en la clase, en el desarrollo de la Ujú. clase. La idea original, no de este proyecto, en realidad este proyecto quieren hacer más una comparativa, ¿no? A ver si entiendo yo, o sea, estamos deduciendo, obviamente, que por la evolución de la sociedad uno pensaría que hoy en día la gente es menos obediente, ¿no? Menos obediente. Y no, dieron un resultado igual que la otra investigación. Miren, acá, acá tienen como algunos datos que les cuenta, miren. ¿Por qué había participado en un holocausto? ¿Sería solo por obediencia? ¿Podría ser todos los demás cómplices nazis? ¿Solo acatasen órdenes? ¿O es que los alemanes eran diferentes? Nace desde ahí, el tema original de esta investigación, de este proyecto, nace por eso. Fíjense, o sea, como un evento una masacre a nivel mundial, ¿no? Como tan tremenda por la idea de una persona, ¿no? Sí. Por la idea que es como decir, ¿cómo hizo para que tanta gente, o convencer a tanta gente, no solo de matar, sino de torturar, ¿no? Como de sobrepasar. Entonces, Meter su ideología en la cabeza de los demás también, en parte. exacto, exacto. Entonces surge el experimento original desde ese lugar, ¿no? Con eso es ese, como me pregunto, ¿habrá algún componente? O sea, nos podemos preguntar, ¿no? Hay un componente, como dice ahí, ¿no? O es que los alemanes eran diferentes, ¿no? Como decir, ¿se acuerdan que buscaba Hitler? La raza aria perfecta.
Claro, exacto. Entonces, decir, bueno, los alemanes tienen eso, o sea, hay algo, pero no fueron solo los alemanes, ¿no? Los que participaban en la tortura. Entonces, es esto. Esta investigación trató de indagar en eso, en los niveles de obediencia para poder comprender esos fenómenos sociales que marcan un antes y un después en la vida de la humanidad. Entonces, la motivación pasa por ahí. Pero fíjense que ahí no lo dice, o es como todo lo tienen que ustedes como deducir. Bien. Eh, ay, bien, ¿qué otro elemento había? A ver. Esto ya hoy lo dejo abierto. Acordamos una fecha si quieren para la semana que viene de entrega y ya lo pueden completar. Bien, ¿cuál identifican que es el problema de investigación? Y más o menos lo mismo que hablamos, pero de hacerte una pregunta, así como hasta qué punto una persona está dispuesta a, no sé, a hacer algo, un daño a otro humano por obedecer a una figura. Bien, entonces La podríamos pregunta decir, sería hasta qué punto estaría dispuesta bien, una persona a hacer bien. eso. Y pensando, ¿vieron? En un lenguaje más formal, porque si yo te pregunto, Lucas, ¿qué es punto? ¿Qué sería? ¿Cómo definirías un punto? Bien, ¿cómo podría ser el planteo, o sea, problemático así más formalmente? Está muy bien desde la idea, pueden poner eso también. Vieron que cada Eh, palabra tiene su peso en ciencia. y la cambiaría con un sinónimo, como, no sé si hasta qué, pero lo buscaría una palabra como acción, como hecho, en vez de punto. Bien, bueno, vayan pensando, todos vayan pensando cuál puede ser. ¿Cuál es el objeto y el sujeto de investigación? Y el sujeto serían los participantes. ¿Cuál? Y, Porque vieron que es un experimento. los reclutados, los que llevan ahí para el experimento, los adultos reclutados, que Los eran más, docentes. ¿A quiénes están observando a quiénes estaban observando, digamos, de toda la gente que participaba? ¿A quién se observaba? ¿La acción Al o maestro. A los- A maestros. los maestros. que no eran maestros? ¿Vieron? Bueno, Eran, sí. eran gente, no eran docentes, era gente común que le dieron el rol por un poder, ¿cierto? Ese rol. Bien, a los docentes, a los que cumplían rol de docente. Y el Ellos objeto, serían objetos. no, ese sería el sujeto. ¿Cuál es el Ah, objeto? se me mezcló. Nosotros lo hemos visto también como objeto de observación. El sujeto Yo de no sé, pero investigación las palabras también. se me mezcló. Ujú. ¿Cuál sería el objeto de investigación? La obediencia. ¿Y qué más? Porque acuérdense que era la relación entre las dos variables, ¿se acuerdan? Eso constituía mi problema y mi objeto de investigación. Profe, Sí. yo había estado viendo las clases y tenía anotado que el sujeto era el investigador y que el objeto era el fenómeno estudiado. El No sé, sujeto de investigación, el sujeto de sí, investigación era el Sí, yo investigador. tenía lo mismo. sí. A ver, ¿de dónde sacaron ese Clase 2, concepto? la clase grabada de la clase 2 habíamos dicho eso. Sí, de la clase 2. Va, está escrito ahí en la clase en el desarrollo. ¿Qué habían puesto que el sujeto era qué? No El escuché, sujeto es perdón. el El investigador y el investigador. objeto es el fenómeno que es estudiado. Ah, que sería el de bata blanca. Claro. O sea, el que investiga sería el sujeto. No, el sujeto, a ver, es más, vamos a empezar a trabajar porque acá van a ver que en este trabajo como que vamos a tener que profundizar y repasar como varios conceptos, así que vamos a trabajar con bibliografía, ¿sí? Que tenemos en el campus. Pueden elegir a Sabino no les digo a ambos, elijan alguno por una cuestión de que son libros muy, muy amplios, así que tomen uno, está bien, el autor que tomen, que elijan,
de su preferencia está bien, pero vamos a empezar a trabajar con esos libros a modo de buscando en el índice estos elementos y yendo a las teorías, ¿sí? A las conceptualizaciones. Pero miren, pregunto esto, olvídense de estos elementos, les hago una pregunta. En investigación, ¿el investigador es importante o tiene un rol así explícito? No. No, exacto. Entonces, la identificación, todo, ahí vamos y vemos lo que dicen los chicos porque por ahí no entiendo bien. eh, El siempre la sujeto vendría a ser el protagonista, profe, ¿no? De quién vamos a tomar la información, los datos. Claro, que nosotros también lo hemos visto por ahí con objeto de observación también, ¿sí? Lo que pasa es que en este caso, ¿por qué pregunta sujeto de investigación? Porque son sujetos, son personas, pero por ahí no siempre son personas, pero en este caso, digamos, el experimento es con personas, ¿sí? Entonces, por eso pregunta sujeto de investigación. No sé, chicos, enseguida díganme y vamos y buscamos, o busquen ustedes si pueden, por favor, donde está eso, así así limpiamos dudas para que no hayan confusiones. ¿Bien? Bueno. Bueno, y el objeto, entonces, esperen, Lucía decía la obediencia. Y me falta Y una la variable, está constituida por las variables principales de investigación, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Era el cruce de variables. Claro, me falta una variable. Miren, acá, esto para los chicos, para Sofi y para Lucho, que me decían, esto, el autor de la investigación acá sería el investigador. Bien, sé que es lo primero que se pone, no es que no sea importante, pero a los datos duros del proyecto no hay una identificación. Bien, me falta una variable. Tengo la obediencia y qué más, que creo que está relacionado con esto que decía Lucas recién, de hasta qué punto, o no. Pero hay que poner un nombre, una variable. Castigo. No. ¿Qué sería ¿cómo se llama eso que tenemos? Que no me sale la palabra, no es Pero conciencia. no, pero miren, o más simple, ¿cómo podemos decir de otra forma hasta qué punto? ¿No? ¿Vieron cuando uno dice, ¿hasta Límites, cuándo vas a estar haciendo esto? O sea, límites. ¿Qué límites? bien, límites, muy bien, Lucía, habla de límites o no, los límites de la obediencia o de la sumisión, ¿no? Digo, ¿no es ese el término que podríamos aplicar? Podríamos buscar Ahí otros, sí que obviamente, pero me parece que sí, ¿no? Límites pueden hasta ser dónde podemos llegar, claro. los límites frente a la obediencia, o sea, la relación entre los límites y la obediencia, y después entran un montón de componentes de variables por ejemplo, bueno, les digo como en otra comisión me dijeron que que entraba en este espacio, en un objeto de investigación, decían el dolor. Sí, está bien, el dolor se puede ver, pero no es una variable, son variables que después van surgiendo en el experimento que uno va observando, ¿cierto? Bien. ¿Se puede tener, profe, como variable también lo cuantitativo en este video en cuanto a la frecuencia de descarga? Sí, es más, está. Sí, sí está. Ah, Miren, ok. vieron que acá tienen todo como un relato. Bueno, ahí vamos a hacer. Fíjense, cuando me habla acá, ¿ves? Me habla de las descargas. Al llegar a No, los de los 35, ¿ven? Ahí, Ah, acá lo de los voltios. voltios, muchos de los maestros. O sea que está ese análisis con datos o de una mirada más cuantitativa. Fíjense, ¿ven? A los 75. Fíjense primero acá. A ver, creo que por acá Igual dice. también lo que dice Gon me hizo acordar que me fijé también que había cuando los analizaban, viste que está el botoncito, ponía el voltio y le daba play, por así decirlo. Sí. Y algunos lo hacían como rápido y otro como que Y más sostenido. se colgaban en Sí, el. sí, 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 digo, sí, "Ay". sí, bueno. O sea, sí, yo también pensaba lo mismo. Bien, bueno, fíjense cómo también, más allá de esto de los voltios, y fíjense cómo hay toda una descripción. Fíjense, dice, bueno, ahí habla del investigador, Milgram, ¿no? Pero dicen, al principio del estudio el maestro recibe una descarga, ahí explica un poco el protocolo, ¿no? De aplicación Claro, real. para que lo sientan. Después le Vamos. dice que debe comenzar, fíjense que hay toda una descripción. Ahí ya está hablando de un planteo narrativo. ¿Se acuerdan de los diseños narrativos, que es una de las clases también que tenemos en el medio? Que es medio como lo que ustedes hicieron con la observación. El registro de observación que tenían que hacer es eso, una observación participativa descriptiva.
¿no? Tienen que relatar todo, ese es el registro denso que tenían que hacer, relatar todo lo que veían, lo que observaban. Bien, entonces fíjense que ahí entra esta mirada más cualitativa también. Bien. Bueno, sigamos con los elementos. Entonces, bueno, podemos dejar, después esto síganlo pensándolo, viviendo, que el objeto puede ser, ¿no? Los límites de la obediencia, o la relación entre los límites y la obediencia. Supuestos científicos, ¿cuáles son? ¿Qué identifican dentro de lo que vieron del video? ¿Cuáles serían los supuestos científicos? ¿A qué habla de supuestos? Yo tengo una, pero no sé si estoy seguro. Ahí estamos viendo con Naira. A El ver. tema de que ya se presentaba una persona de bata, por ahí ni siquiera mostraba que era un científico real, ni nada, ni una matrícula ni nada, y le rendís obediencia porque percibís que son más que vos. Claro, como la autoridad. Sí, es más, no eran los científicos, no eran los investigadores, esos eran actores. Claro, claro, así como que las personas tienden a obedecer a figuras, Y también la forma como hablaba el actor era como que, te daba a entender que era alguien que claro, sabía. claro. Bueno, ahí entra, fíjense, una de las variables, vieron que lo dice al final en la conclusión, que dice esto de la autoridad, ¿no? De esta de la obediencia frente a la autoridad, pero como que no es un planteo del inicio, es como que surge después, pero pregunto, si hubieran querido reflejar o investigar, a ver, esto que dice Lucas, que la autoridad, no como una variable ya de investigación desde el inicio, que la autoridad tenía que ver en estos límites de la obediencia. ¿Se les ocurre qué podrían haber, o cómo podrían haber planteado este mismo experimento? ¿Qué modificaciones, o si ustedes fueran los investigadores y quisieran ver si la autoridad afecta a esta obediencia, qué habrían hecho ustedes? ¿Cómo lo habrían dispuesto o así está bien? Con lo que está se puede observar fácilmente que la autoridad es un condicionante frente a la obediencia. Y usas a otro actor que no se disfraza así como un científico, que parezca como que no sabe nada. Claro, cambiar, o sea, como ponerles estas alternativas, estos roles, como la autoridad y la no, digamos, alguien común, como ellos. Claro. Bien, bien, Sofía. O O sea, estarlo solos. claro, si yo quiero corroborar No, algo, solos. tengo que contrastar, tengo que experimentar con eso, claro, para ver si realmente la autoridad es la que está afectando, ¿no? Entonces, digamos, no sería un supuesto inicial. Si los supuestos son las lo que yo me planteo o que creo, como también, como dicen, ¿no? En el video, que van a encontrar, o como decía Lucía también antes, que decía que iban a encontrar em, antes de llevar el trabajo de campo a cabo, ¿bien? Entonces, no, ahí no hablaban de la autoría. Sí en la conclusión, porque como los chicos dicen, como dicen Aira y Lucas, es evidente que parece que la autoridad puede ser un factor condicionante, pero eso como que lo ven al final. Eso para después, para corroborarlo, ese proyecto tiene que continuar, o otra investigación, para ver si la autoridad, qué tanto peso tiene la autoridad en los límites de la obediencia, ¿no? Bien. Y ahí entonces, cambiando y viendo el peso que tiene esto, podríamos decir, no sé, que el contexto puede tener más peso eh, que la personalidad de cada uno, o lo que está dispuesto a hacer, o sea, el contexto. Pero ahí, ¿cuáles son los supuestos? ¿A qué se refiere con supuestos? En este proyecto, ¿cuáles identifican que son los supuestos? No, por las dudas, no sé, yo también lo entendí mal por ahí. No se refiere a supuestos médicos haciendo referencia a falsos médicos o científicos. Es supuesto de la otra palabra, de la teórica. Claro, Sí, sí, Porque por por eso. supuestos Por eso, teóricos por son. eso. Supuestos Sí, sí, teóricos. no, entiendo. sí, se presta a No, no entiendo, pero malentender. yo decía el contexto, el Ah, contexto. ¿Ah, viste? no, del contexto. Ustedes dicen que es por el contexto, pero bueno, pero miren, esto es un experimento en laboratorio, se le llama, ¿no? Un laboratorio a nivel, dentro de investigaciones sociales y humanas, se arma como esta situación ficticia, ¿no? Con actores, es muy común. Eh, si- Esto se está trabajando en laboratorio porque para analizar una situación que se observó en lo social, como un evento social.
¿no? Entonces, El supuesto que mencionan es que esperaban que fuera el 1% y salió más del bien, 50%. Ese es bien, un supuesto. Claro. bien, que eso en realidad, ¿cómo lo conocemos? Así cuando es tan cuantitativa y tan exacta. Como una hipótesis. Hipótesis. Sí. Bien, un supuesto científico, un supuesto o anticipación de sentido. Esto para que vean que se pueden usar muchos términos, ¿sí? O sea, es lo mismo, es el mismo elemento. Lo que pasa por ahí depende de los autores, depende, pero es lo mismo. La hipótesis sería esto que dice Lucía, ¿sí? El 1% es lo que se espera que van a encontrar. El 1% de la muestra recién va a llegar, no sé, hasta tantos voltios, ¿bien? O va a pasar, va a llegar al 50%, va a ser, no, ¿cómo se llama? La media. ¿Se acuerdan de los datos estadísticas? Media, moderna y moda. Bueno, eh, bueno, que pase la franja media. Eso sería la hipótesis. Cuando es desde una mirada más cualitativa, más de redacción, ¿qué se espera encontrar? Es el supuesto científico, porque es la hipótesis, que no se llama hipótesis, desde una mirada cualitativa. A ver, en el video lo dice al final, cuando empieza a hablar de la conclusión, como que mezcla. Dice, nosotros esperamos encontrar esto y encontramos esto, ¿no? O los científicos esperaban encontrar esto y encontraban esto. Ahí lo dicen acá, me parece que... eh, claro, miren, esto es lo que escribió después Milgram, ¿no? Los peligros de la obediencia. Creo que escrito no lo vi, no lo sé, no me acuerdo en la clase, pero en el video sí habla. En el video están los supuestos. Entonces ustedes tienen que poner, no es que tienen que poner qué son la definición de supuestos, sino cuáles son los supuestos de este experimento. Bien, no, aclaro por las dudas. Y bueno, la hipótesis es eso, el que era que es lo que esperaban encontrar a nivel cuantitativo y lo otro a nivel cualitativo. Bien, ¿qué más? Los objetivos, ¿cuál dirían que pueden llegar a ser los objetivos de investigación? ¿Cuáles podrán ser los objetivos de este experimento? Sería el límite del individuo. O sea, hasta qué punto Objetivo. Empiezo con un verbo. Bien, bien. Analizar, Bueno, analizar analizar. hasta dónde va el daño físico sobre una, o sea, sobre otra persona bajo una autoridad. Analizar hasta dónde puede llegar una persona siguiendo las órdenes de otro, sin cuestionarlo. Bien. Fíjense ahí, tienen, como esto también es, cuando lean el material ahí también pueden sacar, eh, nada, pueden tirar como eh, varios objetivos, ¿no? Si total esto es, no es que sea uno, ni uno perfecto, ni uno exacto, ¿sí? Es un análisis nada más de lo que creen que puede llegar a coincidir o ser adecuado. Bien, con respecto a los tipos de investigación, a ver, ahí tienen que poner las clasificaciones que recuerden, que puedan identificar este proyecto en eso. ¿Se acuerdan que teníamos tipos de investigación bajo criterios, ¿no? Según cuánto se conoce, qué tanto está estudiado el tema de investigación, también según el criterio de temporalidad, de cuánto dura en la toma de muestras, ¿cierto? Después, de manipulación de variables, después, de niveles de participación del investigador, ¿se acuerdan? Esos son los criterios, les tiré algunos. ¿Qué tipo de investigación dirían que es esta?
Con respecto, profe, al investigador, yo diría que es participativa, porque crea el escenario para ver el comportamiento. Bien, pero esa va, mira, esa Gonza tiene que ver, ¿viste cómo se llama? ¿Cómo se llama el video? Mira, esto es un tipo de investigación. Experimental. Exacto, experimental. Está la experimental, la no experimental y la cuasi experimental. Es cuasi, casi, ¿no? Bien, esta es experimental. Experimental. Participativa es más cuando es más, están en la clase de los diseños narrativos, que es más etnografía, cuando yo no hay manipulación de las variables, sino que yo como investigadora me voy por un tiempo o digo, bueno, como creo que les hablé de esa investigación que hicieron ahí en River que, con la barra brava, ¿no? El Sí. investigador claro, se vincula y va a todas las, no es que vivía con ellos, sino es que participa de todas las actividades que hace como, ¿no? La barra brava, convive con ellos, pero sin manipulación. Esa habla a nivel de participación, Gonza. Esto, los investigadores están a un lado, a un costado, no están interactuando, digamos, ellos arman el escenario con actores, forman a todo, protocolizan todo, que a tantos voltios tiene que estar la grabación de tal grito, la contestación, ¿no? O sea, está todo, eso se le llama protocolo. ¿Vieron? ¿Se acuerdan con el tema del COVID que habían todos unos protocolos de actuación? Bueno, esto es lo mismo, en investigación, cuando hay experimento hay todo un protocolo a seguir. ¿Por qué? Porque se supone que con todo, con todas las personas que van a pasar por el experimento, se tiene que aplicar exactamente el mismo protocolo, si no, no sería objetivo, ¿bien? Porque mínima variable ya me va a afectar, ¿cierto? La muestra, me va a ensuciar, se le dice contaminar la muestra, ¿bien? Entonces tiene que ser lo más limpio posible. Pero cuando el investigador interviene, o sea, participa, conversa, ponele, o sea, ¿no? Que es parte de, esa es participativa. Puede ser participativa, no participativa y está bien, no participativa y no participativa y no hay medio. Bien, así que ahí Gonza en realidad sería experimental, más que participativa. ¿Bien? ¿Qué otros tipos de investigación se acuerdan? Sí, Nosotros estábamos sí. recordando ahí con Naira, Lucho está acá igual, no que está del otro compo, Ah, que la aplicada también habíamos pensado que podía ser aplicada, ahora más que nada bien. experimental, pero Aplica. estábamos pensando que era aplicada, nos parecía. Bien, la contraria de la aplicada, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? La otra opción. Aplicada y pura. Es más, se les habla también de ciencia, ciencia aplicada y ciencia pura. ¿Cuál es cuál? O sea, ¿cómo son cada una? ¿Cómo las definirían o cómo dirían cómo podrían definirlas? Nosotros recordábamos que la aplicada era tipo que buscaba soluciones prácticas a problemas tipo Bien, específicos. bien. ¿Y la pura? La pura no recordamos. Siempre el objetivo de la investigación, en general, ¿no? Hablando de la que sea, es la generación de conocimiento. Aplicada es cuando es aplicado, como dice la palabra, a una problemática específica. Y la generación de conocimiento de una ciencia pura es simplemente por el hecho de generar conocimiento, de conocer más. Porque también después eso, a ver, los dos campos de ciencia pura y aplicada se retroalimentan. Porque yo para atacar un problema, por así decirlo, también necesito conocer más sobre eso, ¿no? Cuando empezó el COVID, para poder defendernos, ¿no? De ese bicho extraño, teníamos que conocer qué era un virus, una bacteria, un hongo, no sé, bien, una espora, qué era. Entonces eso es lo que busca también desde la generación de la ciencia pura. Eh, en educación física, por ejemplo, predomina más lo que es depende de las disciplinas y las áreas, depende si es más pura, si se hace más investigación pura o más aplicada. En educación física hacemos más investigación aplicada, por ejemplo. Pero bueno, acá, ¿por qué aplicada? Decís Lucas. ¿Qué buscaría? Habíamos dicho el tema de aplicada porque, bueno, en el caso este del experimento, eh, tipo buscaba entender un fenómeno que era real, y, y nada, iba a lo que hablábamos de la obediencia a la autoridad y la relación que tenía Claro,
de llevarte a comportamientos dañinos a la persona. Evaluaba solamente eso, no la parte, por ejemplo, que pensamos con la profe también de si evaluaba después cómo afectaba la psiquis del que había Ah, sido, o sea, solamente eso sería, que se dedica a estudiar solamente ese drama, ese problema, eso A sería. ver, está indagando sobre, como dicen los chicos, ¿no? Tratar de comprender una cierta situación o un cierto actuar. Pero, ¿cuál sería el problema a resolver ahí para que sea aplicada? ¿O cuál sería la aplicación de ese conocimiento generado? ¿De qué me sirve saber qué tan obediente es la gente? A niveles prácticos, digamos, ¿no? Pragmáticos o de aplicación. porque te enfocás en contextos reales o cotidianos. Cuando vas a trabajar, hasta dónde podés obedecer a tu jefe, en una relación familiar, hasta dónde podés obedecer a tus padres, o no sé, incluso en un noviazgo, hasta dónde podés obedecer a tu pareja. Así lo entendí yo, por lo menos. Bien, voy a agregar algo más de aplicada y pura. Siempre los objetivos de la investigación o de la ciencia no son a modo personal, sino son para el bien de la humanidad. Entonces, siempre la aplicación va a ser en pro de objetivos mayores, más, por así decirlo, más que la individualidad. No sé si se entiende. Como sentido práctico quizás no tenía tanto, sino que era más comprensivo, lograr entender, porque entender por qué pasó esta masacre que fue lo del holocausto y todo, quizás va más para saciar una duda o una incertidumbre que para algo práctico. Obviamente que, miren, acá se evidencia más, digamos, la generación de tratar de comprender, por el simple comprender, ¿no? Y estos son fundamentos de filosofía, que siempre buscamos el saber más para, ¿no? El comprender nos da tranquilidad, ¿cierto? Bueno, entonces hay un, digamos, un inicio desde ese lugar, pero que esto después, como dice Lucas, para que sea aplicable o que pueda después utilizarse para problemáticas sociales o para aplicarse, supongamos, problemáticas educativas, ¿no? Llevarlo a la escuela, ¿por qué no? Es decir, para trabajar, para cambiar esto, bueno, ya ahí esto puede conllevar a otras investigaciones más de tipo más aplicada, ¿se entiende? Eso sería como algo más específico para decir, bueno, ¿cómo? A ver, leamos esto, ¿no? Que la mayor parte de la población es muy obediente y es capaz de hacer daño por obediencia, simplemente por obediencia. Esto es un problema en realidad social, a mi criterio, ¿no? A mi criterio es un problema social. Y digo, bueno, ¿cómo podemos hacer para, sabiendo esto, cómo podemos hacer para que la sociedad cambie esto, se revierta ese porcentaje, ¿no? Entonces ahí yo puedo empezar a investigar sobre esto teniendo este conocimiento y ahí podría ser una investigación más de tipo aplicada, porque estoy buscando aportar o cambiar, quiero cambiar algo en la sociedad. No sé si se entiende. Díganme. Ahora sí. Entonces, esta no sería aplicada, sino que sería pura. Sería más de ciencia, miren, Se chicos, acercaría más a pura. miren, todo lo que vamos analizando, lamentablemente, digo, lamentablemente porque siento que como estudiante uno busca respuestas absolutas, ¿no? Y como Sí, temas, como es es como, blanco o negro. profesora, Sí. claro, dígame lo que es, ¿no? Y es como que lamentablemente en el mundo del conocimiento y cada día más, lamentablemente cada día más, y desde una mirada actual, nada es absoluto, todo es relativo, ¿bien? Todo depende de qué autor me posiciono, depende de qué ámbito, qué disciplina estoy hablando, porque también hay códigos, hay culturas dentro. Entonces, pero bueno, a ver, yo les diría más, yo trato de tomar la teoría y de hacer un análisis junto a ustedes. Ahora, que esto sea lo correcto, que es así. Nada es ni taxativo, ni rígido, ni estático. Bien, yo le estoy tratando de diferenciar qué sería desde una investigación más aplicada, lo que es la ciencia aplicada y la de generación. Y es confuso por ahí, porque incluso si yo les digo, bueno, ¿qué es primero, no? ¿El huevo o la gallina? Es esto, Mm. ciencia pura y aplicada va por ahí, ¿entienden? Van de la mano y se retroalimentan todo el tiempo. Entonces los límites, pero la ciencia insiste con delimitar ¿no? Encasillar y armar y organizar de una forma tan rígida y dura, que la verdad que el conocimiento no es ni rígido ni duro. ¿Cómo hacemos, no? ¿Bien?
Dios mío, toma, toma, está muy dulce. Bien, así que yo diría, a ver, no tenemos, fíjense que no tenemos los objetivos de investigación, o sea, estamos deduciendo, estamos hipotetizando. Bien, si tuviéramos los datos concretos del proyecto, las preguntas, los objetivos y todo, ahí podríamos decir, sí, esto es ciencia pura, esto es ciencia aplicada o no. Pero estamos hipotetizando, estamos bien. Eh, ¿Qué más? Objetivos, tipo de investigación. ¿Qué otros tipos de investigación, chicos? De acuerdo a lo que se sabe del conocimiento, ¿qué tanto se sabe del conocimiento? ¿Se acuerdan? Estamos repasando conceptos. El objetivo es ese. De acuerdo a cuánto se sabe el tema. ¿Qué tan investiga? No ustedes, digamos, no el investigador, sino la humanidad. ¿Qué tan investigaste este tema? ¿Qué dicen? ¿Qué tipo de investigaciones teníamos? ¿Se acuerdan? Que son las primeras, son las más básicas. Profe, ¿podrá hacer la investigación de laboratorio y de campo o no? Bien, ese también es otro tipo de investigación. Sí, la que yo decía es otra, pero esa es otra, Bárbara, muy bien. Esa de investigación y de campo. Exploratoria. Bien, bien, Sofi, exploratoria es una, pero ¿cuáles eran las otras categorías? ¿Esta será exploratoria? El video que vieron, ¿es exploratorio? ¿Qué dicen? Sí, sí, está así exploratoria, está Sí, explorando algo, o pero sea, no si que- bien tenían una idea, pero Pero recuerden que el criterio es cuánto se sabe del tema. Ya se había investigado, desde Claro. 1960 se viene ah, investigando. Ya hay Ah, bastantes ¿sí? antecedentes. Claro, la primera entonces no. fue en Ah, 1960. entonces. Bien, miren, repaso. De acuerdo a cuánto se sabe el tema, puede ser el primero, la primera categoría es exploratoria, es cuando no se sabe nada. Pongámonos al principio del Ya se tópico cuando no sabemos sabe. nada. Tengo exploratoria, descriptiva, es la segunda, en un orden de evolución de cuánto se va sabiendo de ese conocimiento, sí, también, de ese conocimiento de ese tema. Descriptiva, y la tercera es explicativa. ¿Sí? Y desde una mirada cuantitativa, Hernández Sampieri le agrega la correlativa, que es como ya es un nivel más que cuando yo hago hipótesis, que lo deben haber visto, hipótesis correlativas. A mayor intensidad de trabajo, mayor rendimiento deportivo, supónganse, ¿bien? Cuando yo digo que una variable, ahí hablo de variables dependientes e independientes, cuando una afecta a la otra. Ahí hablo de correlación, porque no es una relación simple, es una correlación directa, o sea, sí, están atadas directamente. ¿Bien? Bueno, entonces tengo la exploratoria, la descriptiva y la explicativa. Puede ser exploratoria y descriptiva juntas, y descriptiva y explicativa, pero nunca va a poder ser exploratoria y explicativa, ¿se entiende? Porque estoy tomando las dos puntas de que no sé nada y sé un montón. ¿Bien? ¿Cuál dirían que es este proyecto? Descriptiva, explicativa, Ujú. Sí, las dos Yo pienso lo mismo. juntas. Ujú. Sí, yo pienso lo mismo. Se busca indagar, bueno, a partir de la descripción, porque incluso es lo que hace, a partir de la descripción, tratar de explicar qué es con lo que llegan a la conclusión. ¿Vieron lo que dicen ustedes, lo de la autoridad, por ejemplo, como un factor condicionante? Bien. Bueno, así hay varias, transversales de acuerdo al tiempo. Bueno, fíjense, repasen esa parte. Les diría que repasen de los libros, vayan directo, tomen a Sabino o a Hernández Sampieri, vayan al índice y buscan, y vayan chicos, porque si no, si se quedan con lo que le decimos los profesores, también es una mirada sesgada. Vayan a las fuentes reales y ustedes tomen sus propios criterios, ¿bien? Eso es lo más importante. Y después discutimos, ¿no? Y acá podemos discutir con fundamentos. Es lo más importante. Bien, acá, el diseño de investigación. ¿Qué tipo es? ¿Qué técnica de recolección de datos utilizan? Esto es lo que tienen que ahora, a partir de también de hoy, van a tener que armar en sus proyectos. El marco metodológico es esto, el tipo de diseño. eh, o diseño metodológico también se les llama. ¿Qué, qué dicen? ¿Qué pondrían acá del experimento Milgram? Yo no sé, pero yo hubiera puesto experimental, de vuelta, tipo experimental, el experimento. Bien, volvés a poner, exacto, sí, muy bien, va desde
esta parte va desde todos los tipos de investigación hasta, incluso que está, acá la profe lo puso abajo también, como decir, el tipo de enfoque, pero también, o sea, es parte, ahí porque ella, porque quiere que el otro es más amplio, el otro punto, pero también va el tipo metodológico, si cual y cuanti, que este proyecto qué es, por lo que vieron, por lo que Para vieron. mí es ¿Qué dijiste, Gonza? Perdón, se cortó. Mixta. Mixta. mixto. Sí, para mí también es mixta. Bien, ¿y qué más? Además de los tipos, ¿qué más? ¿Qué más va en diseño de investigación? Lo de manipulación de variables podría entrar. Sí, Claro, lo que dijiste de correlacional. sí, por eso va todo como decir, acá en esta parte va en el cómo voy a hacer, cómo se está haciendo, cómo se hace. Entonces también va hasta el tipo de muestra, ¿no? Que eso habla en el video. No me acuerdo bien los datos, pero habla cómo seleccionan la muestra, de tipo aleatoria, no aleatoria, intencional, no intencional. Es el tipo de muestreo, se le dice. Si es, ¿qué más? Aleatoria, es probabilística, no probabilística, eso también lo pueden buscar en el material bibliográfico. Eso lo vieron, me imagino, ¿cierto? ¿No? Sí, lo muestro, sí. Bien. Bueno, si no, fíjense, vayan a la bibliografía, completen esto y todo esto, esto y el cuestionario lo vamos a ver la clase que viene, después resuelto. Bien. Y ahí buscamos y vemos, seguimos analizando. Y por último acá está en el diseño de investigación las herramientas, los instrumentos de recolección de datos. ¿Qué instrumentos utilizan acá en este proyecto? Personas mismas, no sé cómo sería, porque no... Instrumento, escuchen, de recolección de datos. Mm, Bueno, tener las propias grabaciones, lo que vimos recién. Va, creo que ¿son las originarias o no? Calculo que sí, pero no sé, Lucas. Yo creo que sí. ¿Podría ser una de los videos del experimento? Bien, o sea, las grabaciones, los registros audiovisuales, ¿qué más? Que en realidad todo eso, ¿a qué va? ¿Se acuerdan que lo vimos varias clases atrás? Va, varias no, antes de dejar de vernos, digamos, que ustedes hicieron un ejercicio. ¿Lo de observación? Observación. La observación, el registro de videos, ¿qué sería? ¿Un tipo de ¿De qué tipo de observación? ¿Indirecta? Indirecta, ujú, exacto. Y a ver, y supónganse, ahí no dice, pero perfectamente en esa situación, en ese laboratorio, que eran todos actores, menos los maestros, digamos, podría haber habido un vidrio, ¿vieron cómo se hace en la justicia, en investigación, en la Ah, justicia, sí. con las cámaras Gesell? Vieron que hay vidrio que es un espejo y están los observadores atrás y uno no mira, o sea, uno ve un espejo y te están observando. Bueno, puede ser que ahí en esa situación también, no solo a través de registros, sino que también esté gente ahí observando en forma directa la situación, ¿no? Bien. ¿Sería la misma Los situación si videos. fuera con una cámara grabando en vivo? Por ejemplo, estar viendo, ¿viste cuando vos tenés las cámaras de tu Ah, casa, por ejemplo, y la tenés la aplicación en el teléfono y mirás en vivo qué está pasando en tu casa, ponele? ¿Sería Claro, un directo. haberse sido lo mismo que como el vidrio? O sea, estar en una salita al lado, pero estar viéndolo por atrás de la cámara. lo que pasa es ¿Qué que, sería? miren, esto está bien, sí, bien, hay una observación en realidad en vivo, en directo, en Claro. cierta forma, pero Sí. yo pienso que, esto como te digo, es todo criterios, pero yo pienso que vos, ponele, mirando, por más que sea detrás de un vidrio, vos tenés como la autonomía de lo que querés ver, por así decirlo, tenés como todo viste, el panorama, y en una cámara ponele que siempre hay limitaciones en lo Hay un visual, ángulo, sí. ¿o no? Sí, sí, Entonces, tiene un ángulo la cámara, sí. siempre mínimas, ¿viste? Vos decís, son mínimas cosas, pero realmente hacen una diferencia, ¿viste? Por ahí se pueden perder datos, se me ocurre con la cámara, porque no tenés todo el espectro visual. Ujú. Bien. Bueno, ¿viste? Así, pero sí, a ver, acá los instrumentos es la observación directa o indirecta a través
de registros, ¿no? O sea, porque no es que les preguntan, o ustedes vieron que les pregunten algo en algún momento a los sujetos de investigación. No, al contrario, los hablan poco y nada, pobre. Exacto, exacto. No, no hay un intercambio, digamos, a nivel investigativo, solamente el de las órdenes, o sea, el del actor. Entonces, no hay entrevistas, no hay, es simplemente como las personas como si fueran ratas de laboratorio, ¿vieron? O sea, literal. Le pongo esto, le pongo comida, le pongo, ¿no? Lo mismo que hacían la famosa caja Skinner, que esto de que les electrificaba, todo esto sale de ahí, chicos, lo que pasa es que ahora se hace con personas. Se electrocutaba la paloma o la rata, ¿no? Si no tocaba, si tocaba el botón que querían con la luz verde, le daban la caja de comida. Si tocaba cuando salía la luz roja o un estímulo auditivo que no querían, le electrocutaban el suelo. Es lo mismo, ¿no? Entonces, como, digamos, sin intercambiar, digamos, con el sujeto o la rata en este caso, dándole ningún tipo de explicación. Obviamente que esto, como era con personas, después le tuvieron que decir, no, mire, era ¿por qué? Porque legalmente se les obliga a decirles. Pero, pero bueno. Es más, en realidad legalmente se debería decir antes, pero bueno, hay cosas que no se podrían investigar o observar si se les dice antes, ¿cierto? Y eso Eh, podría ser, si hubiera, por ejemplo, un formulario de consentimiento, ¿podría ser una herramienta también? de recolección de datos, no. Eso, el formulario de consentimiento es obligatorio en investigación, pero es más a los fines legales, digamos, pero no es un instrumento de recolección de datos. Por ejemplo, en el cuestionario. ¿Cómo se hace en el cuestionario? Cuando se envía un cuestionario se tiene que exponer al principio, no sé si hicieron el ejercicio creo que lo habían hecho, ¿no? Se pone al principio que nada, que si quiere participar, de que es parte de una investigación, se le da como un mínimo de información de contexto, porque es su derecho, hay que darse toda esa información porque es una cuestión legal, y después se pone que el hecho de que esa persona conteste el cuestionario ya se da como que, que tiene la autorización, que está otorgando la autorización para compartir esos datos. Entonces ya ahí hay una ficha, no sé si Lucas te refería a ese tipo de ficha de registro. Sí, porque también tengo entendido que hay o sea, un consentimiento después, que es cuando terminás una investigación así, por el hecho de divulgar información que vos conociste ahí adentro o el experimento, porque capaz que es un experimento más Sí. privado. Entonces sé que hay consentimiento incluso después del experimento. Sí, yo por ejemplo hace poco publiqué, tomé como en Quali las formas de citar lo que dicen las personas, mira, en normas APA va cambiando, bueno, ahora está más amplio y depende de los autores, y en una de las publicaciones puse nombre, el apellido, ¿no? De la persona, de que decía esas palabras. Entonces, como cuando las entrevisté en su momento, no se ponía porque era lo habitual porque las personas, condiciona, digamos, ensucia la muestra si las personas saben que vos vas a decir o publicar lo que dicen de una institución, ponele, ¿no? Condiciona. Si yo le digo, chicos, a ver, que esto que está quedando acá grabado, díganme, ¿qué les parece a otro profesor o qué les parece? ¿Entienden? Ustedes, si están siendo grabados, no van a decir lo que realmente piensan, ¿no? Condiciona la muestra. Entonces, yo a estas personas que había entrevistado en su momento, se les dice, esto no va a ser divulgado, o sea, sus nombres es protegido, y después cambia por las normas APA y necesitaba citarlos con los apellidos. Dije, "Oh". Entonces, ¿qué tuve que hacer? Hablar con ellos y pedirles, en forma informal, pero no importa, uno queda el Claro. registro, de pedirle, che, mirá, pasa esto, ¿puedo publicar tu nombre? ¿No? Entonces ahí te dan la autorización. Pero sí, pero eso no Y entraría dentro de la recolección. recolectaste datos, igual los nombres, ¿no? ¿Cómo? Y si recolectar los nombres tampoco entra como... Porque vos decís que desde ese consentimiento pudiste sacar los nombres. Sí. ¿No sirve como recolección de datos tampoco? Sí o sí tiene que ser del experimento en sí. Es una duda mía, Ah, ¿no? exacto, sí, sí. Solamente del experimento en sí. Ah, ok, ok, ok. Claro, porque en realidad no se investigan personas. El objeto de investigación nunca o rara vez sea una persona, ¿no? En este caso, por ejemplo, son los límites de la obediencia, que utilizamos las personas para observar cuáles son los límites de la obediencia en la humanidad, es otra cosa. Entonces, como que en sí los datos, o se ponen datos que eso es más del trabajo de campo, las variables, ¿vieron estas variables de observación? Por ejemplo, el género, la edad,
porque por ahí pueden ser factores que me afectan. Por ejemplo, yo he estudiado mucho el género, y ahí en el IUR, vieron la parte presencial hace unos años atrás, que implementamos todo un programa, y les cuento que a mí me sorprendió mucho que vieron la cabeza, digamos, que tan abierto, deconstruido, ¿no? Frente al género, estaban las personas, era todos, docentes, estudiantes, personal de la institución, toda la muestra era poblacional, o sea, la población completa del IUR, y, y me llamó mucho la atención que no estaba atravesado por la edad, ¿no? Que no pensaría que las generaciones más grandes, digo yo, ¿no? Las generaciones más grandes son más machistas, más reticentes, y las más chicas no, al revés, y no, y era como todos, vieron las edades, el género, eran todas distintas, digamos, entonces yo me planteaba, ¿no? ¿Cuál es el factor entonces en que interviene para que una persona sea más, por así decirlo, abierta y flexible mentalmente que otras, ¿no? Frente a estos temas. Pero bueno, eso habría que investigarlo, eso no lo investigué. Pero me llamó mucho la atención eso. Entonces, como esas variables que vos decís, como se les habla que se exponen, ya lo vamos a hacer, como unas características generales de la muestra, ¿no? Bueno, eh, doy una descripción general, porque no es lo mismo, por ejemplo, niños de una escuela urbano marginal, que niños de una escuela rural, que niños no sé, de clase alta, escuela privada, ¿no? Entonces tengo que dar como esa información de contexto, porque también, obviamente, la muestra se va a ver, el relevo de datos se va a ver afectado, ¿cierto? Pero se da en modo general, no individual, digamos, de las personas. Bueno, ¿a qué hace referencia esto, el tipo de inferencia? ¿Qué saben de esto? ¿Qué es la inferencia? ¿O a qué se refiere? ¿A ¿La habían escuchado antes? ¿Mm? Sí, habló el año pasado la Bien. profe, pero no, ¿Qué no les recuerdo. dijo? Acción y efecto de inferir me sale como. Pues yo también la estaba buscando. Me Claro, sale. eran los de deductivo e inductivo. Miren, hace referencia a lo Ahí que está. la inferencia habla del tipo de pensamiento. Inferencia viene de inferir, no de, miren, vamos con inferir directamente. Inferir. Pero habla del tipo de pensamiento, la lógica de pensamiento que se aplica frente a algo. ¿Bien? Ah, es redundante. Pero inferir es cuando uno em, se me viene como sugiere, pero no es sugiere exactamente, pero es cuando uno como guía el pensamiento, ¿bien? Hace referencia más a eso. Pero, Acá encontré algo que por ahí lo logro entender. sí. Dice, realizar una inferencia es deducir, sacar conclusiones de la información que tenemos, es decir, hacer lo mismo que un detective. Ellos analizan la información y a través del razonamiento llegan a una conclusión. Por ejemplo, perfume de mujer, obviamente acá estuvo una mujer, si siento olor a perfume de mujer, es como que Bien, ¿ese qué tipo de damos la pensamiento lógica. es? Inductivo, porque la profe le puso, ¿vieron? Inferencia, ¿deductiva o inductiva? ¿Eso qué sería? Deductiva, ¿Deductivo? ¿Por qué? A ver, deductiva. ¿por qué? Y porque deducimos que el perfume de mujer únicamente lo va a usar una mujer. Es una deducción, no es una certeza que tenemos porque lo puede usar cualquiera. Bien. El pensamiento, por eso, habla de una lógica de pensamiento, como el tipo de pensamiento. La deducción parte de lo general a lo particular. Ujú. Por eso la premisa general ahí sería el perfume de mujer, digamos, ¿no? Esto de la identificación perfume femenino. Sí. Ah, acá se siente olor a aroma a perfume femenino. Ah, pasó, debe haber habido una mujer. Estoy haciendo una deducción lógica. Se le llama pensamiento científico, no sé si se acuerdan de Piaget, que dice que se desarrolla este tipo de pensamiento en la adolescencia, se empieza a desarrollar. Se le llama el pensamiento formal, que es el pensamiento hipotético deductivo, a partir de una hipótesis, porque eso es lo que está planteando vos, es una hipótesis deductiva. Bien, entonces parte de una premisa general a lo específico. Y la inductiva es lo contrario, es de una ayuda. Sería que lo vemos. Lo Algo podemos. más deductivo, ¿Cómo? algo un poco más deductivo. Pero sí, es inductivo, no deductivo, el otro tipo de pensamiento.
Mm. Al revés, parte de una premisa individual generalizando, ¿sí? Siendo lo general. Por ejemplo, y miren, ¿por qué les es más fácil comprender el pensamiento hipotético deductivo? Porque es el que es el propio de lo que es la metodología cuantitativa, perdón, de un posicionamiento positivista. Entonces, toda la escuela, la educación, está desde ese lugar de pensamiento. Nos educaron para pensar de esa forma, en forma lógica, hipotética, deductiva. Por eso salió más fácil y se comprende más fácil. Entonces, repito, el pensamiento hipotético deductivo se asocia con el método, el diseño metodológico cuantitativo, que parte de una premisa, de una hipótesis, bien, por deducción, o sea, entonces todo trabaja y después tiene que ir a corroborar si esa hipótesis es válida o no válida. Bien, el inductivo, que es la inversa, le pongo un ejemplo, es propio del método cualitativo. Cualitativo, por eso, y se acuerdan que les había dicho que el método cualitativo es más nuevo en cierta forma. Entonces, nos estamos programados para pensar en forma cualitativamente. Es más, socialmente, ¿vieron cuando hacemos comentarios? ¿Y cómo estás? ¿No? Que no sé. Y sí, no sé, no sé, estoy en mi 30%, supónganse, ¿no? Vieron que hablamos con porcentajes, ¿no? ¿Estás seguro? Y un 80% te diría que sí, ¿no? Vieron que hablamos de esa forma. ¿De dónde sacamos esos porcentajes, no? ¿Por qué hablamos con porcentaje? Es rarísimo, ¿no? No sé si se habían planteado esto, se habían dado cuenta, pero estamos, chicos, nos programaron para pensar así, en forma cuantitativa, ¿no? Y etiquetando, clasificando. Esta persona es mala, esta persona es buena, este es feo, este es lindo, este, ¿no? O sea, parece, ¿no? Ya crecemos programados, ya estamos programados para pensar de esa forma. Pueden poner cosas en rango, en primer lugar, en segundo lugar, te Exacto, gusta más, te organizar. gusta menos. Eso es Hacer, pensamiento científico. sí. Ujú. Sí. El inductivo es a la inversa. Parte, por ejemplo, de la indagación, voy al método cualitativo, una entrevista individual. A ver, Lucía, quiero saber cómo estás pasando, qué tan feliz, quiero saber qué tan feliz están pasando este cursado por el profesorado de educación física a distancia. Son la primer corte. ¿Puedo evaluarlo o no? ¿Qué tan Claro, felices sí. están pasándolo? Conejillo de India. Bien. Les puedo hacer entrevistas individuales en profundidad, después puedo hacer focus group, así más no con las matemáticas, pero más light, más. Bien. Entonces, tomo los resultados, los datos que se repitan son los valederos, porque si Lucía si siente que nada, todo es negativo y no le sirve para nada, y después el resto, la mayoría, es lo contrario, obviamente que hay una subjetividad ahí desde ella, ¿no? En un caso más particular. Entonces los datos los que más replicados son los válidos. Entonces tomo y digo, listo, el profesorado, y ya salgo, ¿no? Con esas conclusiones. El profesorado de educación física a distancia hace feliz a las personas. O sea, y solamente tomé la primer corte nomás, ¿no? Ustedes y otras dos comisiones. Pero ya estoy hablando del profesorado a distancia, la carrera, ¿bien? Porque ahí en realidad lo que estoy investigando es qué tan feliz hace el profesorado, el cursado a distancia. Y los observo a ustedes, objetos de observación o sujetos de investigación, para observar ese objeto de estudio. Bien, entonces ese es el proceso inductivo, hacia la inversa. Pongo un ejemplo tonto, pero tal vez así se entiende. Digo tonto, bueno, digo desde un pensamiento deductivo. Digo, bueno, ¿no? Voy a tomar premisas universales. Bueno, todos los argentinos son unos chantas, o todos los políticos son corruptos. Todos los políticos son corruptos, premisa universal. Mi primo es político, o sea que es un corrupto. Bien, hago una deducción lógica a partir de una premisa universal. Ese es un pensamiento hipotético deductivo. Hago la inversa. Tuve una mala experiencia en una relación, ¿no? Me engañaron. Digo, parto, ¿no? De una premisa, de una experiencia, la empiria, una premisa puntual individual, y digo, y ya generalizo, todos los hombres son infieles. ¿Me fueron infiel? Digo, todos los hombres son infieles, ¿no? ¿Se entiende la lógica de pensamiento? ¿O no? Una lo vive y lo Sí, transmite, y la otra, no hace falta que lo vivas, ahí puse un bueno, ejemplo sí, pero, de la sí, sí, pero indagación, lo que puse en las tenés la entrevistas, info, sí. de caso particular, de lo particular a lo general, y lo otro es de lo general a lo particular.
Igual, no espero, son conceptos tan abstractos, Mm. espero que se comprendan del todo, pero más o menos para que tengan una idea. Bueno, y después vieron que tenían lo de las variables, les pedí ahí lo de las variables. Ay, chicos, se me va todo el tiempo. Esperen, que les decía las variables, lo último que les quedaba del trabajo. Acá, ¿vieron? Detectar independientes, dependientes, cuáles valores pueden asumir, continuas, discretas, eso es muy del cuanti, ¿no? Las continuas, las discretas, complejas, si tienen dimensiones menores, dentro, cuáles. Esa parte es de cuanti, ¿sí? Todas las que puedan identificar en el video, dice, todas las variables, estas no son variables de investigación, estas son las variables del trabajo de campo, ¿bien? Todas las que puedan identificar, como edad, género, no sé, no sé qué otras cosas pueden. Bueno, hay que ver todo el material. Bueno, y después conclusiones. Esto no es lo que ustedes, acá, vieron que en el video larga conclusiones al final, el, el relator, ¿no? Y creo que en la clase también estaba. Así que bueno. Bueno, voy a ir, y les voy a mostrar qué vamos a hacer ahora y les voy a dar un tiempito para trabajar y lo vamos a ver. Que era la otra parte del. Bueno, este trabajo entonces el cuestionario acá para la clase que viene y vemos, ¿sí? Vemos los resultados. La clase 5 tenían lo del proyecto, ¿no? O estaba acá, si el del proyecto estaba primero, no está el registro de observación. Bien, voy a trabajar sobre esto primero. Esto a modo más de ejemplo de. Bien, ¿qué debían hacer? Un registro de campo, ¿o no? O un registro denso, perdón, un registro denso. Y participativo iba a ser porque estábamos también nosotros participando dentro de la misma clase que observábamos. Ustedes era una observación participativa, pero el instrumento, que es el papel, un registro denso. ¿Bien? Y el método es la observación participativa. Bien, ¿qué debía yo registrar en un registro denso? Valga la Todo. redundancia. Todo lo que debía. Todo Bien. lo que considere, sí. Bien, por ejemplo, dos compañeros aún siguen con cámara apagada. Silencios largos antes de responder las consultas. Lucho se muestra serio. Falta de comprensión general por parte nuestra. Bueno, cuesta responder adecuadamente las preguntas. Bien, fíjense cómo está organizado, ¿no? Como una especie de punteo, ¿no? No sé, oraciones afirmativas, ¿ven? Pregunto, ¿de qué otra forma también se puede hacer? Esto no es que esté bien ni mal, ¿eh? O sea, porque esto es como muy libre, así que no es que hay cosas. ¿De qué otra forma lo pueden hacer? Ok, o lo hicieron. Como un relato general. Sí, como un Bien. cuento. Bien, como un relato descriptivo, que es lo que van a ver en la clase que tienen en la clase 7. Lo que los profes les puso, eso es un relato descriptivo. Y que tienen en la clase 6, sí, en la clase 6 tienen lo que es el diseño narrativo y los tipos de investigación. Eso también véanlo porque les voy a dejar como, tienen que elegir para sus proyectos el tipo de diseño. Que ahí está etnografía y estudio de casos, bueno, hay un montón que es propio del quali. Bien, esto del relato es propio del quali. Bien, a modo de, ¿qué más? ¿De qué otra forma se les ocurre que podrían hacer el registro denso? Miren, esto, pregunto, el hecho de ser partícipe y observador distrae. ¿Eso ella lo está observando? ¿Es una observación directa? No, ¿qué es? Una opinión, Bien, algo sobre ella. exacto, hay una interpretación, ella está haciendo una interpretación sobre su propio vivir y sentir. Perfecto, pero no va acá. Ah, ¿Se ok. acuerdan cuando les dije la observación? No, no, pero esto todavía, a ver, esto yo no Sí, les di sí. muchos parámetros porque es como aprendo a andar en bicicleta, andando. Bien, entonces, esto yo les di como un ejemplo, como cómo pueden armar, ¿no? Es decir, eh, dividir la hoja supuestamente en dos, ¿no? Y uno, los datos duros. Esto es decir, Lucho se muestra serio. La profe entró al aula, ¿no? Se pararon para saludarla, no sé, ¿no? Esto es decir, como así, lo que observo en duro, en crudo. Y en el otro lado de la hoja puedo hacer como esto, ¿no? Como observaciones más subjetivas, no observaciones directas y objetivas. Porque, por ejemplo,
Yo puedo decir, bueno, la profesora levantó el brazo. Ahora, puedo llegar a interpretar por un montón de factores en la comunicación no verbal que la profesora se enojó, ¿bien? Pero es una interpretación que yo estoy haciendo. No, no, entonces, claro, la profesora, porque distinto sería si dijo, la profesora dijo o manifestó que se enojó, ¿no? Ahí sería algo más objetivo. Pero si yo estoy interpretando que la profesora está molesta, es una interpretación que estoy haciendo de la observación. A ver, ¿es válido? Claro, es válido. Pero trato de diferenciar, ¿sí? Esto por una cuestión ¿vieron? De organización, de limpieza y de que no se mezclen las cosas. Ahora, cosa después de este registro, que es lo que nosotros vamos a hacer, no con esto, lo vamos a hacer con sus proyectos, después van a hacer un análisis de esto, de lo duro y de lo interpretativo, por así decirlo. Voy a hacer un análisis de eso. Y ahí es donde yo pongo mi subjetividad, de decir que también estoy interpretando la observación, ¿sí? O la situación en sí. Pero eso viene después. Bueno, momentos de confusión. Ponele, Lucía, si yo te digo, ¿a qué te referís con momento de confusión? Bien, no hay una descripción de la situación en sí. Ella por el momento. Estaba a punto de decir que esa también era subjetiva. Claro, pero dame el dato, está bueno, pero dame el dato duro de qué es el momento de confusión. O sea, ¿los chicos dijeron estar confusos o se quedaron callados y se O se mostraron como mostraron. Claro, ¿viste Opiniones cómo? diferentes, muchas Claro, opiniones ¿viste? diferentes de un mismo Bueno, tema. bueno, lo que sea, pero viste, dame algo más concreto porque momentos de confusión. Es una interpretación tuya, que está bien, es Claro, válida, pero separala y tiene que estar acompañada del dato duro, porque ahí si no es está. un dato, viste, digo, pierde validez, viste, pierde peso. Bien, es como yo diga, aquella persona me robó, ok, y usted cómo sabe, a ver, demuestre que le robó, ¿no? Entonces tiene que estar como ese acompañamiento para que sea válido el dato, ¿bien? Nos dividimos en grupos para trabajar, ¿ves? Eso es un dato duro. ¿Qué dice después? Charla Charla. también, ¿qué es una charla amena? ¿Bien? Bueno, bien, intercambio de situaciones respecto a tareas. ¿Qué tareas? Bien, está como Claro. bastante bien. Un registro denso es todo, todo, todo. La profesora pestañeó con un solo ojo, ¿entendés? Una cosa. Ay, cerré el coso. Bueno, acá están. A ver, miremos un ratito el de Sofi y los dejo. Pero es a modo ejemplo. Perdón, chicas, que las tomo. Están bien las observaciones. No es que. Ah, acá Sofi hizo. La dice clase. Y yo algo les ha dicho como que podían hacer esto, sino. A ver, entro primero a la clase. Comienzo. No. No, ahí quería poner de que vos entraste primero, Yo. pero no lo escribí como para que yo lo entienda, no para que el resto. Ok. Bien, bueno, entró primero. Y comienza a dar consignas. Respondió Lucas porque estaba recordando. ¿Qué cosa Lo respondió? mismo que vos hiciste una pregunta y él se puso así a pensar y respondió. Claro, Pero lo pero escribí todo como para que yo lo entienda. bueno, Claro, pero Lo mismo que Lu. bien, sí. esto se supone, obviamente, es un ejercicio, pero claro que o sea, somos un equipo, nosotros somos un equipo de investigación. Y yo hago el registro y después digo, bueno, Lucía, dale, le toca a ella analizarlo o no. Y Lucía, o sea, tiene que poder leerlo y comprender, y Lucía no estuvo ahí. Entonces, en lugar de yo estarle explicando, ¿bien? En ciencia, todo lo que se va escribiendo, esto es algo interno, porque esto no se publica. De acá vamos a sacar datos para publicar. Pero todo tiene que ser como lo más claro posible para no dar dudas o dobles entendimientos, ¿no? Como libres interpretaciones también, ¿no? No se puede dejar eso. La profe mueve las manos al hablar. Bien. Risas por entregar una tarea y todavía no se hacía. Nos preguntó para separarnos en grupo. Nos juntamos Fíjense que acá dice, nos pregunta para separarnos en grupo. Y Lucía puso, nos separamos o nos dividimos en grupo. O sea, ahí ya hay frente a un mismo fenómeno, se observaron cosas distintas, porque son dos datos distintos. No es lo mismo que si la profesora o alguien de afuera viene a organizarlo, que si ustedes solo lo hacen. Yo sé que Claro. puede sonarle como, pero en ciencia es así. Vamos a cosas
Digo, estoy investigando sobre el cáncer y cómo esta vacuna, ¿no? Es muy fino, tiene que ser muy, porque eso le da veracidad y validez a los datos. Si yo me manejo así como bueno, ¿no? O sea, con los límites y las cosas como medias así, y va a perder fuerza, ¿sí? Bueno, nos juntamos a realizar la actividad. Parte de la clase desarrollada inicialmente sobre el aporte hablamos sobre el parcial uno. Bien, hablamos sobre el parcial uno. ¿Qué hablamos sobre el parcial uno? Nada, eso fue lo que dijimos. Ah, bueno, sí, no lo expliqué, es verdad. Nadie Sí, que fue parece lo que tener hablamos ganas de del hablar. cuestionario. Nos mató. Nadie parece tener ganas de hablar. Silencio largo antes de responder. Ah, esto es lo mismo. Esto Lucía también había puesto, ¿no? Falta de... ¿Ven? ¿Ven cómo hay datos? Los datos que se replican, digamos, que aparecen más. Esos son los datos verdaderos. Falta de comprensión general a las preguntas que se hacen al profe. También, ¿o no? Porque, o sea, iría de la mano con la muestra de confusión que dijo Lucía. Ganas de parte de todos de comprender el tema. Confusión, ahí está, confusión también. Disposición, ¿no? ¿O no? ¿Qué dice? Sí, Disposición. sí. No. Bueno, muy bien, chicas, las felicito. Perdonen por tomarlas de ejemplo, pero bueno, era necesario. Esto es un ejercicio como todo el entrenamiento, se va, pero es importante ver por dónde, digamos, cómo debería ser para que la investigación sea lo más subjetiva posible. Ay, chicos, se me va. Bueno, esto, les voy a dar 5 minutos. No, esperen, a ver, ¿dónde está? La 4 creo que estaba. Sí, actividad de foro acá. Bueno, igual son poquitos, así que eran 3 proyectos, dijimos. Bien, nada, van a tener 5 minutos tienen que tomar el trabajo de otro equipo, de otro grupo. Si elijan una hora y simplemente analizar frente a lo que ya saben, o sea, lo que se solicita acá, ¿no? Eso. ¿Qué ven? ¿Qué está bien? ¿Qué cosas hay que corregir? ¿Qué deberían? Eso. Evaluadores. Obviamente yo después también les voy a pasar les voy a hacer, digamos, una devolución, pero bueno, me interesa esa parte, entonces divido al grupo en 3, ustedes se juntan y simplemente eso, tomar uno de los proyectos de los compañeros, no, que no sea mío, obviamente, y nada, analizarlo. Recuerden que llegaba hasta los objetivos, eran preguntas y objetivos, son poquitos elementos. Ahí están las salas. ¿Cómo 10 agarramos? En el minutitos. sentido de la aguja al reloj, vamos cruzando los grupos así, pues si no somos 3, no va a quedar uno y uno, tiene que ser cruzado. No, no importa, no importa. Tomen, elijan uno, no importa, no importa si hay alguna que queda sin, porque después lo vamos a. Es repetido, por eso. No, no importa, es que sí, se van a repetir, como quieran, pero no hay problema si se repiten, ¿eh? Ah, bueno. También es un ejercicio, también, esto es para Ok. el que quiera. Vamos a la 3, Sofi. Pusieron presente, ¿no? Profe, nosotros no nos vamos porque estamos los 3 juntos. Lucho y Naira. Está silenciada, profe. Dale, buenísimo, me había olvidado. Dale, no hay problema.
Chicos, ¿cómo van? ¿Ya lo hicieron? No, profe, estamos en eso. Ah, Ya en un ratito dale, terminamos. dale, O unos cuando minutos. cierre se cierra la sala ya está. Ok. Eh, uy, Bien. ¿Cómo les fue? ¿Alcanzaron? Era un poquito de No, elementos. ¿Cómo no? falta un poquito más. 5 minutos más. no pudimos. Fue muy Bueno, corto el tiempo. bueno. Vamos a hacer así entonces. Vamos a, eh, digamos, la devolución que puedan dar, la suben al mismo chat, al del foro, ¿sí? Contestando, porque evalúo, así es, digamos, la evaluación del foro. La participación, digamos, del proyecto propio y la evaluación del otro proyecto, ¿sí? Eso constituye la evaluación completa. Después, bueno, lo de la participación, esto del foro de la observación, del ejercicio de evaluación, de observación, así que suban quienes no lo hayan subido todavía. Así que necesito que pongamos fechas, ¿sí? Fechas de entrega para eso, no sé, díganme para poder corregirlas y ya cerrarlas. Estas dos actividades. Yo les voy a dar una devolución, em, sobre todo la parte de los proyectos, ¿bien? Para que puedan ajustar en sus proyectos. Lo otro que les quería proponer es, si quieren también, para no estar entregando así los proyectos, ¿no? De ir paso por paso, porque la idea es que puedan tener todo, vieron el trabajo del TIF, con todas las partes, digamos, entonces vamos a seguir avanzando y obviamente iban a seguir ajustando, después lo he hecho también, pero que pueden, no sé, les sugiero, si quieren armar en un Drive o un archivo colaborativo y me comparten ahí en ese mismo foro del proyecto el link pónganlo público para que yo pueda verlo y así vamos trabajando sobre ese archivo. Entonces, repaso. En ese foro de proyecto de investigación tienen que, además de su proyecto, subir la devolución de otro proyecto, de otro equipo. Yo les voy a darle la devolución y cierro esos foros. Allí también pueden compartir, si quieren, el link de un Drive con todo el archivo, si quieren, para que lo vayamos trabajando ahí. Si no, bueno, igual les voy a habilitar otro espacio para que vuelvan a entregar, como ustedes quieran. Eso es optativo. Después, el foro de la parte de observación de registro, del registro denso también. Díganme también una fecha para que así ya lo cierro, evalúo, cierro y seguimos avanzando. Bien. Después, como tarea también, todo esto se los voy a mandar escrito por una noticia. Como tarea también van a tener que pensar para la clase que viene, empezar a armar, escoger el diseño, que creo que era la clase 6 el diseño narrativo para sus trabajos, para sus proyectos. Porque digamos, ya tenemos la estructura, ¿no? Las preguntas, los objetivos.
bueno, vamos a tener que empezar a trabajar. Lo siguiente es el marco teórico, ¿sí? Que es por una cuestión de orden, siempre va así. El marco teórico, tienen que empezar a construirlos. No me acuerdo si lo habíamos hablado ya. Me parece que no. Díganme. ¿Lo habíamos hablado lo del marco teórico para que lo empiecen a armar? ¿No? El marco teórico ya lo vieron, o sea, o estado del arte, lo mismo. Es lo mismo para Quali. La estructura es la misma. ¿Sí? No, acá no cambia, o sea que ustedes ya vieron marco teórico en metodología uno, ¿cierto? Tienen que haberlo visto porque es fundamental. Bien, o sea que es lo mismo. Simplemente, ¿qué les diría de hacer? Ya tenían como una, que habíamos hecho en las clases anteriores, investigaciones, ¿se acuerdan que buscamos en la web investigaciones sobre los temas? ¿Se acuerdan? Temáticas que incluso les puse para que se compartieran, para que también lo pudieran utilizar los otros grupos. Entonces comiencen a armar esto, la estructura bajo norma ZAPA que dice, bueno, a ver, ¿cuál es la lógica de la organización del marco teórico? Tomo las variables, mis variables primero de investigación, ¿no? Las redes sociales, no sé, la educación física, y ahí describo. Supónganse, redes sociales. Bueno, primero que voy a poner la definición, ¿no? Lógico, que es, yo siempre tengo que hacer de cuenta que quien va a leer esto no sabe nada de nada, nada. Ni siquiera una red social. Entonces, yo empiezo ahí a colocar, ¿no? A través de normas APA, citas textuales o parafraseo, que, bueno, definición, ¿no? ¿Qué son redes sociales? Bueno, ¿qué es una red social? Bien, no sé, redes sociales y la actividad física, o redes sociales, o apps de entrenamiento, ¿no? No sé, influencers, por ahí habían, ¿no? Había unos de ustedes que tenían influencer. Bueno, influencer y las redes sociales, sería otro tema. Entonces yo tengo capítulo, ¿no? Marco teórico. Supónganse capítulo, es el capítulo uno. Pongo título, título uno redes sociales. Después, título 1.1 definición. 1.2 no sé, tipos de redes sociales. 1.3 no sé. Eso es lo que pide APA. ¿Vieron? Que es lo que me constituye el índice, después con los números de página, pero por lo menos armo como ese esqueleto, ¿no? Y después lo empiezo a rellenar. Lo empiezo a rellenar, digo, por ahí les es más fácil de esa forma. Es una sugerencia. El marco teórico, les recuerdo, está constituido por dos partes. Primero, los conceptos, las definiciones conceptuales, que yo al definir, digo, esto voy a tomar como red social, o educación física, o actividad física, ¿qué es? La educación física, estoy seleccionando bajo este autor, es una selección, es un posicionamiento epistémico, por eso es importante el marco teórico. Pues yo estoy diciendo, la actividad física para mí es esto, y la voy a observar de esta forma, desde este enfoque, no desde otro, ¿bien? Entonces, toda esa primera parte. Y después vienen los antecedentes en investigación. ¿Qué tanto, no? ¿Qué se sabe sobre este tema hoy en día? Ahí es importante que la bibliografía, el material sea actual. Bien, ¿qué se sabe hoy? No, que se sabe, se sabía. Ahí, si quiero hablar de momentos históricos, lo puedo armar antes, en las partes de conceptualización, en la evolución histórica de las redes sociales, no sé, estoy tirando fruta, ¿eh? Bien. Y eso, el marco teórico sería eso. Entonces, lo que tienen que, eso ya empiezan a construirlo. Lo van a seguir construyendo a lo largo de toda la cursada. La otra parte es, tienen que empezar a pensar, es el capítulo 2 que es el marco metodológico o el diseño metodológico. No me acuerdo cómo se los puso la profe ahí. ¿Qué es esto? Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Ok, vamos a investigar esto. Bueno, ¿de qué forma? Bien. Entonces, simplemente no les digo que lo armen todavía, sino en la clase 6 tienen distintos tipos de diseños narrativos. ¿Cuál creen que es más apropiado para su proyecto? ¿O cuál sienten que, no sé, que sería el correcto para sus proyectos, para sus temas de investigación? ¿Quién determina el método, el diseño metodológico? No es el investigador. Voy a hacer etnografía porque a mí me gusta etnografía. No. ¿Quién lo estipula? El tema de investigación, no el investigador. ¿Se entiende? Yo no hago quali porque me gusta, no. Habla de un posicionamiento epistémico frente al observar la vida y los fenómenos. ¿Bien? Entonces eso es pensarlo, por lo menos pensar más o menos, ver esa clase 6 y más o menos ver, digo, a ver por qué camino voy a ir. Es eso. Y después lo otro que tienen es de la clase 6 que tienen el cuestionario. Fíjense, o sea, tienen todo el tiempo del mundo para hacerlo. Busquen. La finalidad siempre de todo esto es que aprendan.
¿sí? Aprender, reforzar conceptos, por ahí me olvidé, ¿no? Bueno, por ahí tienen preguntas de autores, vayan y busquen. Tengan el material de metodología uno a mano, ¿bien? Y después tienen que ese sí es grupal, el parcial, que dice el del experimento Milgram, ¿bien? Entonces, la clase que viene vamos a ver lo del cuestionario, las resoluciones y el experimento Milgram, la resolución. Y vamos a seguir trabajando sobre el proyecto a la vez. Son como dos trabajos paralelos, ¿sí? Bien. ¿Dudas? Repito, se los voy a mandar Sí, escrito. Sí. ¿Sobre qué tenemos que observar en el trabajo de nuestros compañeros? Es ponerle si tienen sentido sus objetivos con el tema que van a investigar y todo eso. Sí, lo que vos, Sofi, hace, ustedes están estudiando para ser profesores, ¿cierto? Entonces, este es un ejercicio justamente, de un rol de evaluación. Y ustedes no solo ser profesores de educación física no solo los habilita para dar clases de educación física, también pueden ser, digamos, trabajo de lo que es la universidad, de un rol docente universitario, también, no sé si sabían que les habilita esa posibilidad. Entonces, a ver, docente es docente. Después, ¿qué se enseña o cuál es la herramienta? Va más allá, ¿sí? Las competencias y las habilidades docentes se desarrollan desde la docencia. Entonces esto, Sofi, es ponerte en el rol de profesora y con lo que vos sabés, valorar o evaluar el trabajo de tus compañeros. Se llama evaluación de pares esto, ¿sí? Es muy común, más en docencia, o sea, en los niveles más arriba es muy común. Es eso, Sofi, los criterios que vos consideres, que vos creas convenientes. Bien, Porque ahí yo observo también qué tanto sabes vos, ¿entendés? En las observaciones. claro. Y además les sirve, es como una meta comprensión, son habilidades metacognitivas de aprendizaje que acompaña, digamos, el aprendizaje se produce otro proceso en el aprendizaje de esos conceptos, cuando vos evaluás. Traten de fundamentar, esto está perfecto, ¿por qué? Bien. No está bien, está mal, ¿por qué? Hagan sugerencias. Bien, muy bien. Yo sé que son muchas cosas, espero que no genere confusión, se los voy a mandar así como hoja de ruta se llama, pero bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta más? Bueno, chicos, que tengan muy lindo fin de semana y me escriben cualquier cosa, ¿sí? Gracias, profe. Buenas tardes. Muy bien. Chao, chicos. Gracias, profe. Chao.